Saludos, eternas lunas para todos ustedes. Este fin de semana nuestra página se mantuvo con poca actividad, aunque pues evidentemente agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos brindan día con día a las distintas ocurrencias, situaciones y asimismo también los proyectos que vamos generando, como el de los breves mini poemas que les estamos ofreciendo con nuestra voz, nuestra música, en este caso, y que el maestro Antonio Llano, con la habilidad que tiene para el diseño y la creación, ha decidido darles vida a través de distintas imágenes que se refieren a todo este universo de lo gótico que nos gusta, que nos encanta, nos atrae y nos seduce, tal como al conde Hipólito le atrajo a Aurelia en un dado momento. Sin embargo, dicha atracción probaría ser fatal, pero estoy adelantando un poco. El día de hoy vamos a hablar de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. A este autor ya lo hemos conocido anteriormente, así que de todas maneras pues vamos a dar sus datos generales, que pues es lo menos que podemos nosotros hacer si pretendemos hablar de alguien. En este caso, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, quien se dice que adoptara el nombre de Amadeus gracias al propio compositor Wolfgang Amadeus Mozart, en este caso, escritor, jurista, dibujante y caricaturista, pintor, cantante y compositor musical, pues uno de estos raros talentos que existen en la humanidad para proporcionarnos a través de una gran cantidad de posibilidades todo el arte de que una persona puede disponer. Y en este caso, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, además de hermosa literatura que en un dado momento se produjera por su pluma, pues evidentemente nosotros también vamos a recoger el tipo de narraciones que pertenecen a lo fantástico y por supuesto a lo terrible que nos proporcionan, por supuesto, el hecho de ser el autor de una de las narraciones de horror más espantosas que inspirara incluso una de las canciones más oscuras de esta banda metálica. Me refiero a Enter Sandman, Entra, el hombre de arena. El hombre de arena, ya he comentado anteriormente que se trató de una versión muy alemana de lo que nosotros llamamos en América Latina o en algunos lugares como el hombre del saco, el hombre del costal. Es decir, esta figura de un indigente que se lleva a los niños que no se portan bien. En el caso de El Arenero, hablamos de una figura no solamente más trágica, sino más cruel en su proceder, puesto que para poder castigar a los niños que no se duermen, lo que hace el arenero es arrojarles arena a los ojos para hacérselos saltar, y una vez que los hace saltar, llevárselos. Como podemos ver nosotros, pues se trata, sin duda alguna, de un autor que tiene muy en claro todo lo que es su incursión en lo fantástico a través de poder modificar, gracias a su narrativa, la perspectiva de algunos acontecimientos que nosotros podemos observar. Simplemente tomemos en cuenta que dentro de los cuentos de Hoffmann no todos tienen ese carácter trágico y terrible como los que hemos estado presentando y como el que vamos a presentar en la noche del día de hoy. Si ustedes no lo recuerdan o no lo sabían, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann es el autor responsable de El Cascanueces. Sí, que inspirara la famosa obra musical, que por supuesto es muy conocida y que también inspiraría una serie de historias de Navidad, justo por causa de este personaje de extraña bizarría y valentía. Aquí hablando de bizarría, pues más un poco dentro de lo que es la forma en cómo nosotros lo manejamos, que dentro de la lengua española lo bizarro o la bizarría viene a hablar de en términos de valentía con respecto de las personas, pues, por la bizarría de este soldado que es el Cascanueces. Entonces es aquí donde nosotros tenemos, por supuesto, la figura de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, delineada a partir de la obra que él ha realizado en la época en que le tocó vivir, este tipo de historias que llaman mucho la atención, que no lo es menos la del día de hoy, definitivamente. Como Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
tiene también un talento sumamente oscuro y perverso para poder sugerir algunas cosas. No es extraño que le diera vida a una de las narraciones de horror de vampirismo más interesantes que he podido leer. Te saludamos también respetuosamente, Diana Karin, por supuesto. Muy buenas noches y eternas lunas, de acuerdo a la costumbre que nosotros tenemos por aquí. El día de hoy, pues bueno, como se habrán dado cuenta, además de tener buenos amigos como la maestra Jazmín, a quien también, pues por supuesto, le saludo cariñosamente. Además de buenos amigos, además de buenas situaciones, también tenemos algo de las criaturas nocturnas que nos llaman la atención. El maestro Abel Bello lo sabe porque es uno de los habituales de este espacio y por supuesto le agradecemos muchísimo la preferencia de todos ustedes para poder acudir a estas transmisiones en vivo en donde les presentamos con el nombre de Los Libros del Cuervo una serie de narraciones o de tópicos, temas relativos a todo lo que es el mundo de lo gótico. Eternas lunas, Diana Karin, eternas lunas, definitivamente. Sobre todo que, pues bueno, nosotros estamos saliendo de la luna nueva, una superluna que se presentó hace poco y que ahora pues estamos en el momento de que nos vamos a trasladar a los crecientes, a las lunas crecientes, a las lunas que comienzan precisamente a tener pues más presencia en el cielo y que por supuesto dependiendo de los objetivos mágicos que alguno quiera tener o de los rituales que suele seguir, seguramente encontrará muy útil. Maestra Jazmín, me honra muchísimo. Vamos a comenzar para que, además de estos saludos cariñosos que nos da nuestra audiencia y que por supuesto pues, les recordamos que seguimos teniendo eventos, vamos a tener un evento el jueves, ya les platicaré en un momento más en qué consiste. Vamos a la historia. La historia de Ernest Amadeus Hoffmann se llama sencillamente Una historia de vampiros. Hoffmann, por supuesto, pues cuando titula una historia o cuando titula un cuento y lo hace de una manera tan directa como en este caso no permitirnos, pues ahora sí que tener ninguna sorpresa, no ocultarnos en el título aquello de que va a tratar la historia o cosa por el estilo, es porque muy probablemente el autor está muy seguro de que por la forma en que va a contar las cosas, seguramente nos va a sorprender. Y después de los elementos iniciales que pues habitualmente pertenecen a todo lo que son los términos de los cuentos de vampiros, se nos presenta al personaje que va a tener contacto con la entidad en este caso, que en este caso es Hipólito. Personajes de la nobleza, finalmente pues mucho de también lo que se maneja en las historias de vampiros aparentemente siempre es los términos de que muchos de estos personajes son nobles. Es muy probable que la imaginación de varios autores del estilo gótico haya viajado, porque son los personajes que por causa de la antigüedad de su linaje, son los que pueden atraernos distintas posibilidades a través de la antigüedad de su sangre, de poder estar inmiscuidos en historias antiguas, en situaciones anteriores y por supuesto, como en el caso presente, para poder favorecer a través de este aspecto tan curioso que tenía la gente de la nobleza para poder presentarse. Si no, bueno, tomemos en cuenta, por ejemplo, el tipo de descripción que se hace de algunos de los personajes. Veamos, por ejemplo, en este caso, cuando se nos describe el estado de la condesa, una mujer que conoce precisamente en una reunión que se hace. La condesa trae consigo a su hija Aurelia y la escena es así. Al entrar, la baronesa dirigió al conde una mirada vivaz y ardiente y se disculpó a continuación por su visita en términos humildes, bajando los párpados. Dijo que lamentaba haber sido odiada por el padre del conde, tal vez por culpa
de las ideas sugeridas en su mente por gente malvada, por culpa de quienes se vio obligado a vivir una existencia mísera lejos de su país. Por fortuna entró en posesión de una pequeña suma que le permitió abandonar la ciudad donde estaba recluida y buscar asilo en otro lugar. Declaró que no pudo resistir el deseo de ver al hijo de un hombre que, a pesar del odio injustificado que sentía por ella, no era correspondido por la baronesa de igual manera. La baronesa se expresaba en tono conmovedor y el conde se sintió emocionado. Y su emoción creció en intensidad al desviar la mirada del repugnante rostro de la vieja y sumergirse en la contemplación de la hermosa criatura que entró acompañando a la baronesa. La anciana se disculpó entonces por no haber presentado a su hija Aurelia. El conde se ruborizó como un colegial y suplicó a la baronesa concederle la oportunidad de reparar la falta cometida por su padre, pues deseaba invitarla a detenerse en el castillo y, para demostrar su buena fe, asió la mano de la baronesa. Pero en aquel momento sintió un frío helado en las venas al ver que la mujer parecía sufrir un espasmo mortal y sus ojos adquirían la fijeza de un cadáver. «Dios mío», exclamó la joven, «qué contratiempo justamente en este momento». Y se lamentó con voz dulce de que a su madre la atacase una de sus continuas crisis, de las que salía por sí sola, sin necesidad de asistencia médica. Haciendo un gran esfuerzo, el conde logró liberarse de la mano de la anciana, que lo había sujetado como una tenaza, y siendo entonces la mano de Aurelia, la llevó a sus labios. A través de una breve descripción, de un breve encuentro, un simple saludo en este caso, ya han quedado claras varias situaciones. Hipólito no solamente va a conocer a la criatura de una manera sorprendente, sino que también ya está avisado desde un principio por causa del odio que tenía su padre con respecto a la baronesa. Todos estos signos que ya hemos visto en cuentos de vampirismo clásico y sobre todo los que corresponden cerca del siglo XIX, nos están dando precisamente la clave de lo que va a suceder a continuación. ¿De qué manera? Vamos a verlo en un instante. Mientras, maestra Vampi, como siempre, eternas lunas para ti y por supuesto, al igual que a todos, agradecerte la presencia en este humilde espacio de los libros del Cuervo. Por supuesto, como hemos podido avisorar, Hipólito se ha prendado de esta Aurelia y todo hace pensar que habrá una propuesta de matrimonio, habrá un amorío. Efectivamente, así sucede y de hecho pues se ve de alguna manera apresurado por causa de la salud de la baronesa, la cual no anda muy bien. Sin embargo, firmemente convencido del profundo amor de la joven, pidió su mano que la baronesa concedió feliz, pues así regresaría al seno de la sociedad y del bienestar. Y el rostro de Aurelia, antaño pálido por algún sufrimiento profundo, dio paso a la beatitud del amor y al color rosado en las mejillas. Pero la mañana fijada para la boda, algo impresionante sucedió que contrarió los deseos del conde. Habían hallado a la baronesa sin vida, yaciendo boca abajo en el parque a poca distancia del panteón. Hipólito pensó que la dama había sido sorprendida por uno de sus habituales ataques y ordenó reanimarla. Pero resultó en vano. Aurelia no se abandonó entonces a manifestaciones de dolor, sino que se encerró en un absoluto mutismo y se mostró acongojada por el golpe recibido, a pesar de que no derramó una sola lágrima. El conde temió por su amada y, dando muestras de gran delicadeza, se atrevió a recordarle que en vista de que habían quedado sola y que solo a él podía recurrir, debían pasar sobre las conveniencias sociales para proceder a la boda lo antes posible. Aurelia se arrojó entonces en los brazos del conde gritando: «Sí, sí, por la salvación de mi alma, sí». ¿A qué podría deberse la
intención tan desesperada de esta Aurelia por consumar el matrimonio, porque tampoco afectó a la baronesa. Desde la forma en cómo en este obra Amadeus Hoffmann tiene de sugerirnos varios eventos, nosotros ya nos podemos dar cuenta que nos encontramos ante un autor que domina perfectamente este tipo de recursos y que logra con gran oficio tratar de ir acercándonos hacia lo que va a ser su historia. Sin embargo, recuerden que de alguna manera, pues bueno, este tipo de procedimientos narrativos, de estar dando vueltas alrededor de este evento que es el vampírico, y que bueno, siempre está inmiscuida la cuestión de la seducción de alguna manera, formó parte de un estilo muy interesante en el siglo XIX, y que lo sorprendente es que cada autor lo va tratando de distintas formas, mientras que el Drácula de Bram Stoker pues, es la más grandilocuente de todas estas obras. O sea, podríamos decir que es un estilo muy grandilocuente, un estilo muy impresionante por la forma en cómo se está presentando. En Carmila adquiere todo el tono intimista, y a pesar de que también es una novela breve, podemos apreciar justamente todo este carácter que tiene Carmila, de ser más íntima, más sensual en varios aspectos. Aquí, y al igual que en El vampiro de John William Polidori, encontramos precisamente estos eventos inexplicables alrededor de determinados personajes que hacen preguntarse al lector qué es lo que está sucediendo, por qué de repente ocurren tragedias, ocurren cosas completamente incomprensibles, como es en este caso, que la niña no tiene el menor, empacho en alegrarse de casarse, sin importarle en absoluto lo que le ha pasado a su mentora. Keynes of Phoenix, Eternas Lunas, y por supuesto, sé bienvenido a este espacio de lecturas de los libros del Cuervo. Hoy, para seguirlo recordando, para seguirlo mencionando, estamos hablando de Etta Hoffmann, cuyo nombre completo es Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, el autor que en este caso pues es responsable no solamente del Cascanueces, sino también en este sentido de lo que viene a ser una serie de narraciones de horror, nacido, como lo hemos comentado anteriormente, en lo que es esta parte de Königsberg en Prusia Oriental, que actualmente se llama Kaliningrado en Rusia, pero pues en aquella época pues todo lo que era Prusia era perteneciente a lo que es Alemania de alguna forma, y que fallecería en Berlín el 25 de junio de 1822. Pues bueno, con todos estos datos, pues no, estamos en claro precisamente de la afiliación de Hoffmann, y pues bueno, también seguimos adelante con la historia, en la cual a partir de que finalmente empezó a vivir la jovencita, habida cuenta de su reciente orfandad, y de que pues bueno, ahora ya tendría un marido, tendría un esposo, y es donde empiezan a ocurrir las situaciones extrañas. Todo este tiempo, Aurelia pareció presa de ansiedad, no por el dolor de perder a su madre, sino por algo más íntimo, más profundo. En medio de una conversación palidecía de pronto como un muerto, como poseída por terrible pavor. Estrechaba al conde en sus brazos, y de sus ojos caían lágrimas abundantes, como si se aferrase a algo para evitar que la arrastrase a la ruina. Una vez casada, el estado de ansiedad parecía desaparecido. Milady también intentó una hermosa noche, en este caso, y que lo pases muy bien. Era lógico pensar que el conde sospechase de un tremendo secreto que perturbaba a su esposa, pero no se atrevía a interrogarla al respecto. Finalmente, se atrevió a preguntarle por la causa de su estado de ánimo tan extraño, y ella le contestó feliz de abrir su corazón al amado. Las cosas extrañas siguen sucediendo. Por ejemplo, una noche, después de reunir los fondos que pudo y creyendo a su madre dormida, se deslizó por la antesala débilmente iluminada y estaba por salir
cuando se abrió la puerta de la casa y alguien subió pesadamente, suelto los cabellos grises, medio desvestida, los brazos descubiertos. Era la baronesa, que regresaba a tan altas horas, y detrás de ella venía el forastero, lanzando gritos, insultando a la vieja. La agarró de los cabellos, la arrastró al centro de la sala y comenzó a pegarle del modo más cruel que pudo con un grueso bastón, al mismo tiempo que exclamaba: «Espera, maldita bruja, que te daré tu festín de bodas». La joven, al presenciar la escena, corrió a la ventana a pedir ayuda. En aquel instante pasaba por la calle una patrulla de vigilancia que entró presurosamente en la casa. «¡Detenedlo!», gritó la baronesa a los soldados, retorciéndose de dolor. «Mira tus espaldas desnudas, Los soldados exclamaron jubilosos: «¡Ah, por fin atrapamos a Urián!». Y al mismo tiempo atacaron al forastero y se lo llevaron, dejando solas a Aurelia y a su madre. Todo este evento relativo a la baronesa también hace pensar, bueno, ¿cómo es que así sucede? ¿Cómo es que esto está sucediendo? ¿Qué es realmente lo que pasa con estos personajes? ¿Qué pasa con la baronesa? ¿Por qué este retrato tan terrible y un hombre acusándola de esta manera? Después de conocer esta historia, pasado un tiempo, Aurelia comenzó a sufrir un cambio. La palidez de su rostro y lo apagado de su mirada hacían pensar en una enfermedad, mientras su humor inquieto y melancólico daba a entender que un secreto pesar se había apoderado de ella. Huía de su esposo para encerrarse con llave en su aposento o retirarse a los lugares más apartados del parque, donde se abandonaba la desesperación. En vano se esforzaba el conde por hallar la causa del mal y del desaliento en que se había dejado ella caer. Consultó con un famoso médico, el cual afirmó que las manifestaciones de la condesa eran el signo inequívoco de un futuro acontecimiento que llenaría de dicha el matrimonio. Bueno, nosotros podríamos pensar exactamente lo mismo, que evidentemente estaba por llegar el heredero de este Hipólito. Sin embargo, transcurrieron así semanas y meses sin que la condesa probase bocado, manteniéndose insondable el misterio de cómo podía vivir sin alimentarse. El médico pensó que debían estar en juego fuerzas desmesuradas del campo de la ciencia que no podía comprender, así que abandonó el castillo, dando un pretexto absurdo. El ánimo del conde bajó aún más, y más desalentado se sintió al enterarse por un sirviente que su esposa salía del castillo todas las noches para regresar al rayar el alba. El conde sintió un frío glacial recorrer sus venas y recordó que desde hacía algún tiempo lo vencía un sueño que nada tenía de natural, causado tal vez por un narcótico que la mujer le daba para abandonar la alcoba de ambos sin que él se diese cuenta. Como ustedes notarán, pues evidentemente el relato va acercándose a la zona más importante, a la zona en donde nosotros vamos a descubrir qué es lo que hace Aurelia. El conde la siguió hasta la puerta del camposanto, que halló abierta, y de pronto, a la luz de la luna, vio un coro de espantosas figuras. Eran viejas semidesnudas, echadas por el suelo en torno al cadáver de un hombre que parecían devorar con voracidad de lobos, y Aurelia se encontraba entre ellas. Como verán, pues evidentemente el conde ha descubierto algo terrible con respecto a su mujer. Uno podría, antes de que deje la narración, porque bueno, ustedes saben perfectamente que no vamos a avanzar mucho más cuando llegamos a cierto punto en la lectura, con el objeto de que ustedes la consigan. Una historia de vampiros de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann debe ser uno de estos textos que circula en la radio y que ustedes pueden localizar
fácilmente. Creo que ya se dieron cuenta de que el cuento es muy interesante. La forma en que lo narra Hoffman, pues evidentemente cautiva, atrae, llama muchísimo la atención y logra su objetivo de capturarnos con todos estos detalles. Aquí solamente habría que aclarar que, por ejemplo, en el caso presente de esta narración, podríamos hablar de que hay una cierta transición de las entidades vampíricas. A ver, vamos a ver. La mayor parte del periodo precristiano, y por supuesto ya hacia la Edad Media, nos habla de los vampiros como criaturas más bien bestiales, como, vamos, como insepultos que no solamente tendrían las características horrendas y espantosas de personas que pues han perdido la vida y que pues más bien se asemejan a muertos vivientes, sino que también muchos de ellos adquieren un aspecto animal para poderse transformar y lograr a partir de él hacer a sus víctimas. Probablemente Hoffman, para su historia de vampiros, toma en parte esta situación, ya que una de las cosas que se dice en aquel entonces es que el vampiro no era exactamente un bebedor de sangre como ahora sí lo conocemos, sino que era más bien, hasta cierto punto, un devorador de cadáveres. Así la cosa, así la historia de Ernest Theodor Amadeus Hoffman, que por supuesto, una vez más, nos deja algo para poder estremecernos en esta noche y que yo espero que a ustedes les haya agradado en esta emisión de Los Libros del Cuervo. Les platico rápidamente antes de retirarnos, porque por supuesto también nos gusta que este espacio sea un enlace para todas las actividades que tenemos en Eternal Dunas. Viene un evento el jueves, y ustedes tienen cuenta en Twitter, van a poder acceder. Es un evento que proviene de esta inquietud de la maestra Yevampi por querer llevar de alguna forma este ambiente bohemio de, pues vaya, ella lo cuenta de una manera mucho más entrañable. Las reuniones en su natal Caldas de los jóvenes que de repente se tiraban en el suelo del parque y empezaban a contar poemas, a cantar canciones. Yo supongo, esto no lo mencioné yo supongo que alguno de ellos tal vez escanciaron un traguito o algo por el estilo, pero se dan cuenta, pues un ambiente sumamente agradable bajo la luz de la luna, en la cual pues evidentemente yo pienso que desde ahí le dio el nombre a nuestro proyecto de Eternas Lunas. Entonces, la lunada, que es así como le llamamos, pretende que, utilizando las ventajas de la tecnología, ustedes se acerquen a este espacio, a este space que es la lunada, que ustedes traigan sus propios textos, que ustedes nos traigan algo que quieran leer, un poema, un cuento, un relato, algo por el estilo. No necesita ser suyo, se puede ser también cualquier cosa que ustedes quieran traer en este caso, y nosotros los vamos a escuchar, les vamos a dar el micrófono y los vamos a escuchar. Entonces, acérquense a este space que es a las 7 de la noche en el horario de la Ciudad de México, a las 8 de la noche en el horario de Colombia y a las 10 de la noche en el horario de Paraguay. Si, bueno, me faltó alguna región de América Latina para que se acerquen, porque hemos visto que tenemos lectores y seguidores de distintas partes de América Latina. Yo les suplico que me disculpen, a veces me dificulta aprender y manejar tantos horarios, vaya. Entonces, pues ahí están los horarios que normalmente manejo por causa de ser los horarios en los cuales nos manejamos los tres responsables del staff de Eternal Dunas, que pues estamos trayéndoles este evento. Entonces, el día jueves, si ustedes gustan, van a ser bienvenidos. Vamos a tener mucho gusto en leer sus poemas, sus cuentos. Nosotros también vamos a traer los nuestros. Por supuesto, también si ustedes gustan seguir utilizando la frase de Carmila para poder crear, sí, efectivamente, en el caso de México, Canicet Fénix, sería las 7 de la noche. Las 7 de la noche ahí sería el horario de este espacio, de esta transmisión que vamos a hacer. Ahí es básicamente audio, aquí no es en vivo, ya tuvimos un problema el sábado anterior y vamos a buscar la manera de que no lo tengamos de poder volver a hacer una
bonita transmisión en vivo como lo hacíamos antes, pues, el hecho de que estuviera el maestro Nathaniel Llano, la maestra Angie Vampi. Bueno, acá es en audio, entonces nosotros los esperamos para que ustedes quieran traernos escritos, quieran traernos lo que nos quieran contar. Entonces, ojalá se puedan sumar a la transmisión, ojalá nos acompañen este jueves para esta especie de lunada, esta especie de actividad con un cariz de bohemia que nosotros nos gustaría traerles a ustedes. Y por mi parte, el día de hoy, pues es todo. Nos veremos el miércoles y en este caso el día de mañana no, porque mañana tenemos las leyendas del cuero. Con las leyendas del cuero, pues lo que tenemos es el estreno de la leyenda a esto de las 9:30 de la noche. Estamos en el chat en vivo, entonces ahí si ustedes gustan hacernos alguna pregunta de la historia, de la leyenda, ahí lo vamos a esperar para que ustedes lo puedan hacer y nosotros continuar pues así mismo con los distintos eventos. El miércoles pues bueno, estaremos publicando las cuestiones habituales, estaremos recordándoles acerca de este space que es la lunada y por supuesto el jueves tendremos la lunada. No olviden que el viernes tenemos leyendas a la luz de la luna y por supuesto esperamos que también ahí ustedes nos acompañen en estos espacios en donde hablamos de lo oscuro, de lo misterioso y de lo extraño. Yo soy Paul Raven, les agradezco muchísimo su atención y por esta noche de hoy les deseamos eternas lunas a todos ustedes.